Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Les vengo a hablar, por nominación de Jesús de Repelent Book Boys, de los 10 autores de los que me he leído más libros de un mismo autor. Resulta que esto no ha salido como yo esperaba. Sinceramente, esperaba que la primera persona de la lista fuera una escritora en concreto. Y no lo es, curiosamente, porque había olvidado los muchos libros que he leído de otro escritor. Bueno, empiezo por el número 10, el 9 y el 8, que son 3 autores de los que me he leído de cada uno de ellos 6 libros. Quiero decir, estarían empatados, pero bueno, no tienen un orden en concreto. Empiezo con Agatha Christie, de la cual me he leído 6 libros. Agatha Christie para mí ha sido un descubrimiento bastante reciente. Yo había visto muchas películas y series de televisión sobre Poirot, Miss Marple y demás, pero libros empecé a leer, ya os digo, hace relativamente poco. Empecé con 10 negritos, que me fascinó, de hecho es mi favorito de Agatha Christie, y nunca más paré. Quiero decir, ya llevo esos 6 y pues igual empecé a leerla hace 4 años, una cosa así, no mucho más. Si tuviera que decir el favorito, como repito, para mí es 10 negritos, porque tiene una resolución de la trama apabullante, o sea, de estas que dejan con la boca abierta. Me gusta mucho cómo Agatha Christie presenta a los personajes y la ambientación en general que hace, pero sobre todo cómo presenta a los personajes es mi cosa favorita. Son todos los personajes siempre muy característicos y también me gusta muchísimo que nunca acierto quién es el malo, o sea, es que no lo acierto jamás de los jamases. Y si tuviera que decir el libro que menos me ha gustado de Agatha Christie, creo que es El asesinato de Roger Ackroyd, y no me gustó porque, vamos a ver, una cosa es que tú no adivines quién es el asesino, pero te den pistas. Y tú no seas lo suficientemente inteligente o avispado para saber quién es. Pero en el caso del asesinato de Roger Ackroyd, por mucho que... O sea, es imposible saber quién es el malo. Imposible, es absolutamente imposible averiguarlo. Y me pareció jugar sucio, no sé. Acabé el libro y estaba como enfadada, porque no me parecía justo lo que había hecho Agatha Christie en esa historia. Pero bueno, en general es un personaje que me gusta muchísimo, el de la escritora en sí. De hecho, quiero leer alguna biografía sobre ella porque me parece una persona interesantísima como escritora y como personaje, ya os digo, en sí misma. Después el siguiente de la lista con 6 libros, casi 7, este está por los pelos en este puesto, es Stephen King, que parece mentira, que también lo empecé a leer el otro día, que no me animaba, no terminaba de ponerme con él porque temía que me fueran a dar mucho miedo sus libros, y ahora estoy como una bala, o sea, estoy leyendo libros de Stephen King como las locas y lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Mi favorito de Stephen King, sin duda, es La historia de Lisey, que es un libro que habla sobre escritores, sobre escritura, sobre el mundo que se crea el escritor. También habla de otros temas que a mí me gustan mucho, habla del duelo, habla del amor, de la soledad, de los problemas mentales. No sé, es un libro muy interesante y que aúna muchísimas cosas en una sola historia. Y luego, si tuviera que decir el menos favorito de todos los que he leído, yo creo que sería Las bellas durmientes, si no me equivoco es el título, que es uno que leí hace poco y no es que no me gustase porque el desenlace me gustó mucho, 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 pero es un libro que, a diferencia de todos los demás que he leído de Stephen King, tarda muchísimo en empezar. No es que los demás empiecen enseguida, pero en este se recrea demasiado la ambientación para mi gusto antes de ponerse en acción. Y eso me lo hizo un poco pesado, aunque ya os digo que me gustó bastante y me gustó mucho cómo termina. El siguiente escritor, también con 6 libros, en este caso escritores, Delphine de Vigan, que yo pensé que me había leído todo de ella y todavía me queda alguna historia que no he leído. Lo que pasa es que empieza a ser complicado, hay algunas historias que son complicadas de encontrar en español, pero bueno, tarde o temprano acabaré leyéndomelo todo lo que tiene. Si tuviera que elegir mi favorito, sin duda es Nada se opone a la noche, que es el primer libro de ella que me leí. Me gustó muchísimo, nos habla de su vida, sobre todo de su madre, de la vida de su madre y de cómo esta afectó directamente a la de ella y la de su hermana, cómo crecieron, cómo tuvieron una infancia bastante dura, bastante difícil. Y es un libro con el que conectas y conectas ya con la autora y ya no desconectas nunca más, o por lo menos eso fue lo que me parecía a mí. Y si tuviera que decir el que menos me gusta, hay un libro que se titula Días sin hambre, que hablan de una chica anoréxica y de su periodo de restablecimiento de alguna manera en un centro, de cómo se enfrenta a la enfermedad, su relación con la gente que está allí y demás. Y es un libro muy descorazonador. No es que los demás libros de Delphine de Vigan no lo sean, pero este es especialmente peliagudo
y además es bastante biográfico también y eso hace, no sé, no lo disfruté mucho. Yo creo que va más con mis sentimientos relacionados con el libro que con el libro en sí mismo. No lo pude disfrutar porque era de verdad un sufrimiento continuo y como muy injustificado y bueno, que no es que no me gustase en plan una estrella, pero que lo sufrí bastante. Ahora ya pasamos de 6 libros, el siguiente de la lista ya son 8 libros y es Bariko. Si tuviera que elegir mi favorito de Bariko, bueno, a mí Bariko me gusta mucho porque lo encuentro un tío muy original a la hora de escribir y de contar sus cosas. Si tuviera que elegir mi favorito, sin duda es Mr. Wynne, ya os lo he dicho 1000 veces, os he hablado de ese libro un montón de veces, también habla de escritura y del proceso de escribir de una forma diferente, y para mí es un libro fabuloso. Y si tuviera que decir el menos favorito, yo tengo varios de Bariko con los que no acabo de conectar, quiero decir, pero de todos tengo... No sé por qué, porque esto es algo que no tiene mucho sentido. De hecho, debería releer ese libro para saber explicarme. Yo cuando leí Seda, que fue el primer libro de Bariko que leí, me gustó muchísimo, pero muchísimo. Sin embargo, con el paso del tiempo, tengo un recuerdo nefasto de ese libro. Nefasto, o sea, lo recuerdo como una cosa súper cursi, empalagosa, y no tiene mucho sentido porque ya os digo que cuando lo leí lo disfruté mucho, pero mi concepto del libro fue cambiando poco a poco y de verdad que ahora mismo creo que es de todos los que me he leído suyos el que menos me gusta, pero no sé, ya os digo, igual merece una relectura para que mi opinión tenga un poco más de sentido. Después, el siguiente de la lista, y ya en el número 6, es uno que descubrí que había leído tantos libros de él para hacer este vídeo, que es Manfredi. Tengo un problema con este autor. Me he leído de él 9 libros, pero resulta que solo recuerdo 3. Es curioso. O sea, eso no dice nada bueno de él en realidad. Porque yo, es como si todo lo que recuerdo de lo que he leído de Manfredi es todo lo mismo. Es como si él hubiera escrito el mismo libro 200 veces. Y entonces, no sé, llegó un momento que lo dejé de leer, yo creo que por puro aburrimiento, porque para mí siempre era lo mismo. Igual esto no es muy correcto porque ya os digo que tengo muy poco recuerdo. Recuerdo a Alejandro, los 3 de Alejandro, que son los que más me han gustado de todo lo que he leído de Manfredi, pero si os tuviera que decir el que menos me ha gustado, pues tampoco puedo deciros uno, porque es que tengo ahí como un batiburrillo de romanos conquistas, pero nada así como una historia que recuerde o que os pueda, de la que os pueda decir algo. Entonces, no sé, 9 libros poco aprovechados de Manfredi. Después, el siguiente de la lista es Stefan Zweig, del que me he leído 9 libros, ¿vale? Mi favorito de Stefan Zweig es Mendel de los libros, también otra vez un libro sobre libros, tal Pascual, o sea, un libro sobre una persona que adora los libros, que lo que supone que lo aparten de los libros, quiero decir, es que ya he hablado muchísimas veces de Mendel de los libros, hay una reseña específica en el canal, quiero decir, si queréis más información la podéis buscar, pero vamos, es mi favorito, es uno de mis favoritos de la vida además. Y si tuviera que decir el que menos me gustó, pues estaría un poco entre Clarissa y uno que tiene biográfico que ahora mismo no recuerdo cuál es el título, que tampoco, de hecho lo abandoné. Podría decir que ese es mi menos favorito porque si lo abandoné es menos favorito que Clarissa porque Clarissa lo leí completo. Pero bueno, Clarissa tampoco me gustó mucho porque es como una progresión de una historia que acaba de una manera muy absurda y muy tonta a mi modo de ver. Entonces fue un camino bueno que llegó a un final decepcionante. Yo creo que eso sería mi manera de describir Clarissa. Y luego el otro que os digo es súper deprimente. O sea, ese libro es que es tristísimo. Yo entiendo, claro, Zweig no era un tipo muy alegre, de hecho terminó suicidándose. Vivía en una época, el contexto era muy complicado, Segunda Guerra Mundial y demás. Y no sé, creo que se ve demasiado en ese libro. Yo llegué a la página 100 y pico y lo dejé porque de verdad era como, qué cosa más triste que no me apetecía y no quería seguir sufriendo. Y ahora pegamos un súper salto de casi 10 libros. Tengo el siguiente autor, es TJ Klum, del que me he leído 18 historias, que se dicen pronto. A mí TJ Klum me gusta muchísimo. Ya sabéis que es que lo adoro a este tío. Me gusta mucho cómo cuenta historias, pese a que, igual que antes dije que Manfredi parece que siempre cuenta la misma historia, pues con TJ Klum pasa algo parecido. Más que siempre cuenta la misma historia, es que los protagonistas parecen ser siempre las mismas personas, o que se comportan de unas maneras muy similares.
Mi libro favorito de J. Klum es Into This River I Drown. También os he hablado de él en repetidas ocasiones. Es un libro así, tiene un toque sobrenatural, pero el tema principal es el duelo por la muerte del padre del protagonista. Y no sé, a mí me parece un libro maravilloso, súper emotivo y con el que conecté muchísimo. Y si tuviera que decir el que menos me gustó, pues yo diría que el último suyo que leí, os lo dejaré aquí, ha sido de los que menos me ha gustado. Lo he encontrado un poco infantiloide. Yo creo que ha sido por eso que no me ha gustado tanto. No es que lo odie, ni mucho menos, pero diría que es de todos los que he leído suyos, igual con el que menos he conectado, porque lo he encontrado muy, muy infantil. Sí, esa es la explicación. Y ahora ya pasamos al top 3. En el número 3 está la autora que yo creía que iba a ser la número 1, la verdad, que nosotras, que Anne Rice. Me he leído 20 libros de Anne Rice, que son un montonazo, pero yo pensaba que me había... O sea, que había leído alguno más, no, que era de la que más libros había leído a lo largo de mi vida, porque es verdad, 20 libros son un montón de libros de un solo autor. El caso, si tuviera que decir mi favorito, creo que ya lo he dicho 1000 veces, es Lestat el vampiro. Es mi favorito de toda la saga de los vampiros y de todos los de Anne Rice. De lejos. Me gusta mucho esa historia, pero mucho, mucho. Me gusta que sea Lestat el protagonista, que nos lo cuente todo desde el principio y cómo se manifiesta como ese personaje histriónico, genial y al que adoro yo y lo empecé a adorar gracias a ese libro. Me gustó muchísimo, pese a que hay otros de la saga de los vampiros que me han gustado mucho, ese es mi favorito sin duda. Y si tuviera que elegir el que menos me ha gustado de Anne Rice, yo creo que sería también uno de los vampiros, que sería El Príncipe Lestat. A mí ese libro no me gustó porque me pareció que Anne Rice se había vendido y me sentí súper estafada. Yo volví a Los vampiros y para mí era como, madre mía, qué ganas tenía de leer aquel libro. Tenía el hype por las nubes. Y cuando empecé a leer aquella historia sin pies ni cabeza... Vamos a ver, las historias de la saga de los vampiros, hay muchas veces que no tienen ni pies ni cabeza, quiero decir, aparece hasta Satán, o sea, quiero decir, es algo como muy, muy fantasioso, pero este era como que estaba forzando la máquina muchísimo y se notaba descaradamente que era un libro escrito por y para ganar dinero y me dio una rabia negra y de hecho no he vuelto a leer más de la saga, que ha continuado, igual hay alguno bueno, pero fue como muy decepcionante. No sé si tiene mucho que ver con el hype y no es tan malo como a mí me lo pareció, pero bueno, es un libro que en algún momento yo creo que voy a retomar porque no quiero que termine mi romance con los vampiros de esa manera, con los vampiros de Anne Rice. Y en el número 2, también cuando me di cuenta de que no era Anne Rice el número 1, pensé que sería Melina Tom el número 1, de la que me he leído 23 historias, pero tampoco está en el número 2. Si tuviera que decir mi libro favorito, creo que aquí esto últimamente está bastante claro, es La metafísica de los tubos. Es un libro como pocos, o sea, es un libro impresionantemente bien escrito y original y diferente y loco. Y es un libro muy, muy bueno. Ese es mi favorito ahora mismo de Anne Rice, de Melina Tom. Y si tuviera que decir mi menos favorito, creo que ya lo sabéis todos, La nostalgia feliz. Es uno, yo creo que de los pocos libros de Amélie Nothomb que tiene 2 estrellas, el único que tiene 2 estrellas. Es un libro que me pareció también una engañifa, me pasó como con El Príncipe Lestat. Resulta que Amélie Nothomb hace un refrito de Estupor y temblores, desde mi punto de vista. Vuelve a vivir la misma historia, pero años después. Y no sé, me parecía un libro escrito de cualquier manera, sin imaginación, volver a contar una historia que ya no se había contado y encima como casi estropearla, la nostalgia, estropearla completamente. No sé, que no me gustó, en resumen. Y en primer lugar está, como no podía ser de otra manera, William Shakespeare, porque yo no sé por qué había olvidado que yo de William Shakespeare me lo he leído prácticamente todo. O sea, prácticamente todo, no, porque William Shakespeare tiene un disparate de obras de teatro, pero yo me he leído un total de 28. Ya os he contado alguna vez que yo tuve una época que estaba trastornada con Shakespeare, o sea, pero trastornada, ya veis, 28 historias, se dice pronto. Y me lo leí todo, y además, bueno, de alguna manera eran muy fáciles de conseguir para mí, todo el mundo tenía colecciones, me los regalaron, y me leí de los principales, me los leí todos, yo creo que prácticamente todos, luego de los menos conocidos también he leído bastantes,
pero de los principales, y con principales me refiero a Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, esos me los he leído todos. Si tuviera que escoger mi favorito es complicadísimo, durante muchísimo tiempo fue Mucho ruido y pocas nueces, después fue La Tempestad ha sido mi favorito hasta casi el otro día, pero resulta que el año pasado releí Macbeth y me gustó un montón. Y entonces ahora mismo si tuviera que escoger, pese a que La Tempestad sigue estando ahí en el top 3, creo que mi favorito es actualmente Macbeth. Y si tuviera que elegir el menos favorito de Shakespeare, sin duda tendría que ser alguno de los Enriques. O igual alguno de los Ricardos. Porque esas historias son bastante más aburridas. Son bastante más aburridas. Porque se acercan más a la historia. Y eso le pesa muchas veces y hace que sea menos dinámico. Y se hace más pesado directamente. Se hacen las historias más pesadas y más densas. Entonces, bueno, no. Enrique VIII no, porque Enrique VIII era el más dicharachero de todos los Enriques, pero yo que sé, Enrique V o Enrique VI o Ricardo II, yo que sé, me valdría cualquiera de esos como de los menos favoritos. Y nada, hasta aquí los 10 libros, los 10 autores con sus libros correspondientes, de los que más me he leído libros. Sé que Stephen King va a subir puestos en esta lista y bueno, lo de siempre, seguro que me queda alguno en el tintero porque de David Safir he leído muchos libros, pero no sé exactamente cuántos y seguro que hay algún autor por ahí que en su día leí como una psicópata y que luego abandoné y que no recuerdo. Pero bueno, dará para otro vídeo y siempre estoy a tiempo de hacerlo. Cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. ¡Adiós!